de la figura del área 1, más esa área por su distancia al cuadrado de el centro de figura de ese por separado del área 1 hacia lo que es la distancia al eje X de ya el centro de figura total. Entonces, tenemos que es de, vamos a poner la figura. Creo que la figura viene acá. No. Necesitamos buscar. ¿Ya se ve esta figura, jóvenes? Sí, sí se ve. De la planta Sí, de... Correcto. Entonces, lo primero es que este es el área 1. Lo que tenemos aquí, bueno, lo habíamos hecho en el otro. Bueno, aquí están las cargas. Acá está. Con respecto al centro de figura, vamos a utilizar lo que corresponde precisamente para el momento de inercia en función. Este es el área 1. El área 1 con respecto a sus ejes centroidal de esta área, ¿sí? El momento de inercia es B, H cúbica entre 12, ¿sí? Más el área por su distancia que existe del centro de figura o del eje X del centro de figura total al centro de figura en particular. El otro, pues, obviamente, será BH cúbica entre 12, lo que corresponde en este caso a 6 por 8 al cubo entre 12, más el área, 48 metros cuadrados, por su distancia al eje, ¿sí? X, referente a el centro de figura total. Para el momento de inercia en el sentido de las Y, pues será B, que serán 24 por 6 al cubo entre 12, más el área por la distancia que corresponde de este centro de figura al centro de figura, al eje Y del centro de figura total. Y igual el área 2. ¿Quedamos? sí, profesor. Entonces, obviamente, aquí tenemos que el momento centroidal con respecto al centro de figura viene siendo BH cubo entre 2 más el área por su distancia al cuadrado. La primera área, área 1, 6 por 24 al cubo entre 12 más el área 144 metros por 2 metros al cuadrado, que es la distancia que nos determinó precisamente en, creo que aquí lo tenemos, acá está, ¿sí? El centro de figura de toda el área es de 10 metros, el eje X, y el centro de figura del otro era 12 metros, quiere decir que son 2 metros aquí, ¿sí? Y para el otro, pues obviamente teníamos que son 8 metros, ¿sí? En este caso son 4 metros, para 10 metros son 6 metros la distancia, de este punto a este punto. Entonces continuamos, ¿sí? 6 por 24 al cubo entre 12 más 144 metros cuadrados por 2 al cuadrado y nos da que el momento de inercia son 7,488 metros cuartos. Para el área 2, el momento de inercia en X, ¿sí? Será 6 por 8 al cubo entre 12 más 48 por 6, que ya habíamos visto al cuadrado, 1984. Entonces, el momento
de inercia en el sentido de las X es la suma de los dos momentos de inercia parciales. 7,488 más 1,984 nos da 9,472 metros cuadrados. Ahora, con respecto al eje de las Y, ¿sí? El área 1 ahora es 24 por 6 al cubo entre 12 más, ¿sí? El área por la distancia al cuadrado de 1,50. En este caso, tenemos que la distancia son 3 metros porque son 6, es el centro, más 4,50 porque el otro era precisamente es la distancia que nos dio del eje de las Y. Entonces 3 menos 4,50 es 1,50. Y en el otro sentido, obviamente, con respecto precisamente al centro de figura, ¿sí? Si aquí tenemos 4,50 y de este lado tenemos precisamente 3 metros, ¿sí? 3 metros más 1,50 son 4,50. Entonces aquí está. ¿De acuerdo? 24 por 6 al cubo entre 12 por 1,50 al cuadrado nos da 756 metros cuartos. 8 por 6 al cubo entre 12 más 48 por 4,50, ya lo habíamos visto, al cuadrado nos da 1,116 metros cuadrados. El momento de inercia en Y, la suma son 1,872 metros cuadrados. El módulo de sección es precisamente el momento de inercia entre la distancia que corresponde del eje del centro de figura, de toda la figura, hacia la fibra más alejada. Entonces, para lo que corresponde a X, pues obviamente la fibra más alejada, si aquí tenemos nosotros 10 metros para 24 son 14, ¿no? Y en el otro sentido, la fibra más alejada respecto al centro de figura, de este lado tenemos 4,50 para 12, son 7,50, ¿correcto? Sí. Entonces aquí está que el módulo de sección en el sentido de las X son 9,472 entre 14, 676,57 metros cúbicos. Y el módulo de sección con respecto al eje de las Y son 249,6 metros cúbicos. ¿Esta parte quedó clara, jóvenes? ¿Puede repetir esta parte del módulo de sección? ¿Cómo es esto del área más alejada o cómo era? Acuérdese usted que el momento de inercia en ese caso es BH cúbica entre 12 para Sí. una sección rectangular a cuadrada. Y el módulo de sección es precisamente el que ese momento de inercia se divide, ¿sí?, entre la distancia del eje que corresponde al eje centroidal hacia la fibra más alejada, o sea, hacia la distancia más lejana. Entonces, en el caso dado de lo que correspondía precisamente a nuestro edificio, el eje del centro de figura está a 10 metros, ¿sí? Para este que corresponde en el momento que, para X, ¿sí? Para X, la fibra más alejada viene siendo considerando la distancia más lejana de este eje X hacia lo que es un lado. De este lado tiene 10 metros y del otro lado tiene 14 metros, ¿sí? Porque son 24 menos 10, 14. Sí. 14 metros es la distancia más alejada. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, ya determinamos nuestros momentos, nuestros módulos de sección. Aquí los tenemos. Estos los vamos a trabajar porque hay que aplicarlos en la fórmula que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, como la fórmula, déjenme ver. Como la fórmula que manejamos, bueno, aquí era donde determinamos las distancias que corresponden, pero la fórmula que corresponde a los esfuerzos
Aquí está. Aquí está. El esfuerzo en A o el esfuerzo en B es la suma de cargas, ya las tenemos, son 998 toneladas, entre el área total, ya la tenemos, ¿sí? Son 144 metros cuadrados. Más o menos, ¿por qué? Porque obviamente el esfuerzo se genera en un sentido y en el otro con respecto al eje de las X o al eje de las Y. Entonces, más, ¿sí? En este caso, la suma de cargas que la tenemos aquí por la excentricidad ya determinada, tanto en X como en Y, entre el módulo de sección de X o de Y, más o menos el momento de volteo entre los módulos de sección, tanto de X como de Y, porque hay que verlo precisamente cuando es el máximo y cuando es el mínimo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, dada esa característica y tomando en cuenta el corte de nuestro edificio, en donde se establecen precisamente las alturas que son 19.50, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar nuestro diagrama de aceleración, porque obviamente si ustedes consideran esto como si fuera una antena de carro de esas viejas, en donde tienen un resorte, entonces usted agarra precisamente en la base esa antena y en la punta lo jala y lo suelta, obviamente esa antena se va a poner como péndulo. Entonces arriba es la mayor aceleración, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y abajo es donde tenemos el cortante, que es donde se mueve, precisamente tratando de desplazarse. Sí, pero arriba tenemos la mayor aceleración. Entonces nuestro diagrama de aceleraciones es este triángulo que tenemos aquí. Donde abajo es el cortante, es menos aceleración, arriba es esta. Por lo tanto, el centro de figura es donde está aplicada la fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal que está aplicada a un tercio de 19, a 2/3, perdón, de 19.50, que son 13 metros, esta fuerza por esta distancia nos genera precisamente un momento que va en este punto, así. ¿Sí? Obviamente, este momento se genera de dos maneras. ¿Por qué? Porque la aceleración es para uno y para otro. O sea, es como péndulo. Pum, 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 pum. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí hay que trabajar, y eso ya lo van a ver ustedes con respecto a sismos. Creo que se lo ven en el siguiente semestre. Todo lugar tiene un mapa de riesgo sísmico. El reglamento de construcciones, la norma técnica del Departamento del Distrito Federal, que aún se maneja así, porque no se ha cambiado a lo de la Ciudad de México, pero que es el actual que se generó en el 2018, ¿sí? Establece precisamente lo que corresponde al coeficiente sísmico. Este coeficiente sísmico va en función del tipo de terreno que tenemos. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos prácticamente 3 tipos de terreno, aunque ya cada uno de ellos se ha seccionado según la calidad del mismo. Tenemos lo que es la zona del lago, que es un terreno altamente compresible, ¿sí? Muy fangoso, obviamente, en donde cuando viene la onda sísmica, que es una onda oscilatoria, a la hora de entrar a ese terreno, cualquier elemento que esté en él, se multiplica su aceleración y su movimiento por el tipo de terreno que tenemos. Luego consideramos un terreno que le llamamos de transición entre la zona de alta compresibilidad y la zona del lomerío, que es la tercera, que es donde tenemos precisamente los terrenos duros, lo que tenemos los cerros. Aunque ya no hay confiarse mucho en los cerros, porque ya ve lo que le pasó a lo del Chiquihuite, ¿no? Que por cuestiones de lluvia, pues se reblandeció el terreno y se cayó, se desplomó, ¿sí? Ese cerro se desgajó. Pero bueno, estos coeficientes sísmicos están marcados en el reglamento de construcciones. Para nuestro ejemplo, estamos considerando que ya el coeficiente sísmico, tomando en cuenta el coeficiente por sismo entre el factor de reducción sísmico, que ustedes lo van a ver después, nos da de 0.16. Quiere decir que la fuerza horizontal viene siendo su valor
el peso total del edificio multiplicado por el coeficiente sísmico. 978 toneladas por punto 16, quiere decir que esa fuerza horizontal que incide precisamente en el centro de figura de aceleraciones vale 159.68 toneladas. Ese valor de fuerza horizontal nos produce un momento de volteo que multiplicado por los 13 metros de 2075.84 toneladas metros. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna duda en este caso? ¿Por qué en el momento de volteo fueron 13 metros? Porque son los 2/3 del diagrama de cortante. Porque el centro de figura de un triángulo son de la parte del ángulo hacia arriba 2/3 o de la parte de la base hacia abajo 1/3. Ah, ya. Entonces, obviamente, son 19.50 por 2 entre 3 nos da 13 metros. Ajá. Sí. Ok. Bien, entonces procedemos precisamente a determinar el esfuerzo del terreno, que en este caso tenemos la fórmula que corresponde a la suma de cargas dividido entre el área por la suma de cargas por EX entre SY. ¿Por qué SY, jóvenes? Vámonos al otro. Ah, no. Porque era el módulo de sección, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros tenemos el sentido de las X, ¿sí? EX es precisamente este valor que tenemos aquí, pero este valor es Y. EX es este de aquí. En este caso eso es 1.50, pero como gira el edificio, fíjense, cómo gira. La fuerza horizontal viene y se concentra en el centro de cargas, perdón, no en el centro de figura, en el centro de cargas. Vamos a buscar el centro de cargas. Vamos a borrar esto. No sé si sea este de aquí. No. ¿Qué sigue? Centro de figura. No, entonces es... Aquí está. Centro de cargas. Y ya determinado centro de cargas. Aquí viene ya la disposición de los ejes. Acá está. Correcto. El sismo, jóvenes, el sismo, ¿sí? La onda oscilatoria viene y se aplica en el centro de cargas. Este es el centro de cargas. Obviamente, con respecto al eje del centro de figura, pues esta fuerza que viene en el sentido hace precisamente con respecto a esto que nos gire precisamente esto así, pero sobre esta base, ¿sí? Y esta base obviamente es B, en este caso B es este elemento y H es este elemento. Lo mismo pasa del otro lado. Por eso tenemos que trabajarlo con EX, pero entre S y Y. ¿Sí me entendieron, jóvenes? No los oigo. No, profesor. ¿Lo puede repetir? Bien. Nuestra fuerza sísmica se concentra aquí. De este lado viene así y de este lado viene así. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta fuerza con respecto a mi distancia correspondiente, o sea, ahorita olvídense la distancia. Este efecto de esta fuerza hace, ¿sí?, que me gire el edificio así. ¿Están buenos? Sí. Sí.
Quiere decir que este momento de volteo, y obviamente la determinación del momento que corresponde por efecto de las cargas, es el momento, es el módulo de sección respecto, ¿cuál es la base de este momento? ¿Dónde está aplicando? La base es esta y la altura es esta, entonces es ese Y, ¿correcto? ¿Sí? Y en el otro sentido, pues obviamente gira al revés, así. Entonces la base es esta y la altura es esta, entonces es SX. Pero eso hay que tener cuidado en esa consideración. Entonces nosotros, yéndonos a lo que corresponde a la suma de esfuerzos, es igual. Por eso está SY aquí, con EX es Y. 998 entre 192 metros cuadrados, que es el área, más 998 por 0.68, que viene siendo la suma de cargas por su excentricidad en lo que corresponde a X, nos da este valor entre 249 y obviamente 0.68 era el valor de la excentricidad, por eso tenemos 998 por 0.68 y 2075, que es este valor entre S y Y. Y del lado de el esfuerzo, este es el esfuerzo en A, quiere decir que vale 13.91 toneladas por metro cuadrado. El esfuerzo al terreno. Ese es el valor con el que vamos a trabajar nuestras losas de cimentación. Acuérdense que las losas de cimentación las trabajábamos con la carga total, carga viva y carga muerta. Bien, aquí no vamos a tener carga viva ni carga muerta. Tenemos la carga total, que es el esfuerzo. Con este esfuerzo es con el que vamos a calcular las losas en el sentido A. Y el sentido, y el menor de estos es este mismo, ¿sí? En B. Con SX. Y nos da un esfuerzo de 9.71 kilos por metro cuadrado. ¿Cuál es el mayor? 13.91. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, el siguiente paso es precisamente con estos valores determinar o calcular lo que es la losa de cimentación, cuya carga total son 13.91 toneladas por metro cuadrado, es esfuerzo total, y considerando su tablita, agarramos este tablero en donde tenemos continuidad en 3 lados y en uno no. Es el caso 9 de su tabla, en donde 4 entre 6 es 0.67, lo trabajamos a 0.65 para trabajar precisamente con la tabla correspondiente. Bien, entonces, tomando los valores, el coeficiente en A negativo vale 0.077 y el coeficiente en B negativo es 0.014. Acuérdense que A es el lado corto. En todos los casos, siempre las losas se arman, el armado principal va en el sentido corto y el armado, digamos, secundario en el sentido largo, ¿sí? A veces por efectos de obra, de rapidez, pues mandamos la misma separación tanto en el corto como en el largo, pero el que predomina es el armado que va en el sentido corto. Y los momentos positivos, bueno, el momento en A negativo vale 17.13 toneladas metro y en B 7.1 toneladas metro. Ahora vámonos con los momentos positivos. Aquí están, el coeficiente en A es 0.074 y el coeficiente en B 0.013. Y aquí tenemos los momentos
por momento positivo 16.5, prácticamente es igual al negativo, y 7.01, que es igual al negativo, ¿sí? Entonces, diseñamos la losa con estos valores. Tenemos entonces que el momento último es 17.130 con 2 ceros kilogramos centímetros. Aquí no factorizamos porque se supone que ya en el transcurso del análisis del edificio con todas sus cargas correspondientes, ya ese análisis tiene la factorización de lo que es gravitacional última, que viene factorizado por 1.4 para edificios de tipo B o 1.5 para edificios del tipo A, ¿sí? Que son consideraciones de seguridad. Entonces, esta losa nos da de 21.7 centímetros cuadrados, considerando los datos del concreto. Entonces, la losa va a ser de 25 centímetros. El área de acero negativo en A, ¿vale? Phi del número 8 a cada 20. Y el área de acero negativo en B es phi del número 6 a cada 30. Dos números de diferencia en este caso, ¿sí? Y para el momento positivo es phi del número 8 a cada 20, prácticamente igual que el negativo. Y en el otro sentido, phi del número 6 a cada 30, igual que el negativo. Entonces, nuestro armado viene de la siguiente manera. Dijimos que el armado principal es el corto, ¿sí? Aquí, obviamente, el armado es al revés porque no está trabajando con carga gravitacional que nos hace que la losa se fleche hacia abajo. Está trabajando con el esfuerzo del terreno. Quiere decir que nuestra losa se flecha hacia arriba. Entonces, determinando ahí lo que viene siendo compresiones y tensiones, el armado positivo va por arriba. El armado negativo va por abajo. ¿Sí comprenden esto, jóvenes? Sí, profesor. Sí, bueno, pues entonces el armado que nos genera es que el armado positivo, ¿sí? En el sentido largo es phi del número 6 a cada 30. En el lado negativo es phi del número 6 a cada 30. Y los extremos pues, lo ponemos igual phi del número 6 a cada 30. Y aquí lo que hacemos, jóvenes, es precisamente girar el plano para ver los armados, porque si no nos podemos confundir, ¿sí? Giramos el plano de derecha a izquierda. Ahí está. Así es como se tiene que ver precisamente en obra, y así es como se tiene que ver el tablero. Entonces, porque si no, lo pondríamos al revés. ¿De acuerdo? Entonces, en el sentido corto, tenemos phi del número 8 a cada 20 en todos los aspectos. En los extremos a cada 30, porque obviamente es una de cada 3, ¿sí? Prácticamente no hay momento negativo, pero lo tomamos en cuenta. Y entonces tenemos phi del número 20 a cada, del número 8 a cada 20 centímetros, tanto en el negativo como en el positivo. ¿Qué hacemos aquí? Pues tendemos le damos vuelta, aquí tenemos a cada 20 y le metemos bastones para que tengamos la misma sección. O con el mismo bayoneteado que hagamos aquí en el otro lado, pues tenemos a cada 20. O sea, podemos hacerlo de esa manera. ¿Quedamos claros? Ok, profesor. Ahora lo que corresponde y lo que queda después de la losa de cimentación es calcular las contratraves de cimentación. Y las contratraves de cimentación, obviamente va en función de la transmisión de cargas que se genera como si lo estuviéramos haciendo para la casa habitación, que se acuerdan ustedes, ¿sí? En donde el triángulo, la transmisión que corresponde es omega B entre 4 y nos da kilos por metro, y el trapecio es omega B entre 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 lambda, siendo lambda la relación de L entre B. Aquí sí, L es el sentido largo, B es el sentido corto.
Entonces, haciendo esa consideración de transmisión de cargas, tomando en cuenta que la carga es de 13.91 toneladas metros, esto es lo que tiene cada una de las, de la transmisión que corresponde y es la carga que tiene las contratraves. Este sería contratrave ST1, este sería contratrave ST2, y aquí no se espanten, porque por la carga que está cargando y por la distancia que está soportando, ¿sí? Las contratraves son grandes, más grandes, o sea, no se vayan con la idea de que es una contratrave para una lucita de una casita habitación. Entonces, manejando eso, y tomando en cuenta aquí, por ejemplo, aquí haríamos un cross de esta viga con toda su carga, un cross de esta viga con toda su carga, un cross de esta viga, cross de esta viga, cross de esta viga, cross de esta viga, y las otras pues no necesitamos hacer cross, o sea, sale directamente con una viga, ¿sí? Doblemente empotrada con carga uniforme. Bien. Para ejemplificar, bueno, aquí trabajamos lo que corresponde a lo que teníamos en la otra. Y para ejemplificar, vamos a trabajar con la contratrave de 6 metros, ¿sí? La contratrave ST1, que es el extremo superior, que tiene 18.54 toneladas por metro, ¿sí? Aquí el momento negativo es omega L cuadrada en 12, que viene siendo 18.54 por 6 al cuadrado entre 12, 55.6. Y el momento positivo, pues es la mitad, ¿sí? Que va precisamente en este caso por arriba, que son 27.8. Determinamos precisamente el peralte, considerando una base de 60 centímetros, y nos da que, en este caso, sin factorizar, porque ya dijimos que toda esta carga viene ya factorizada con el análisis del edificio, nos da de 50.6 centímetros. H igual a 60, le damos 10 centímetros. El área de, ¿viendo, jóvenes? Sí, profesor. Ok, entonces el área de acero que corresponde precisamente al negativo son 32.5 y el área de acero positivo 16.25. Considerando precisamente el tamaño de las áreas de acero, trabajaremos con varilla del número 8. ¿Sí? Entonces aquí el armado es al revés que en una trave. El positivo va entre los ejes en el centro y el negativo va sobre los ejes, pero en este caso, como es una viga, ¿sí? Que tiene un solo claro, pues viene el refuerzo en esa parte aquí que viene siendo el entre 4. Entonces, si tenemos y consideramos precisamente que son 32.5 entre 5.07, que es el armado negativo, nos da 6 varillas. Prácticamente un poquito más de 6 varillas, pero dejamos en 6 varillas. Entonces, nuestro esqueleto lo hacemos en la parte de abajo con 3 varillas corridas y le agregamos, el refuerzo que corresponde a 3 del 8 para que sean la suma de ellos en este punto, que es donde lo requiere 6 varillas. Y el otro, que son 16.25 entre 5.07, nos da 3 varillas, quiere decir que corridas metemos 2 varillas en nuestro esqueleto y en el centro una varilla del número 8. Aquí correspondería ver, en este caso, respecto precisamente a lo que es la reacción, pues, tomando en cuenta la carga, ¿sí? ¿Cuál es el cortante que tenemos para poder determinar los estribos? ¿Sí? En este caso, para nuestro ejemplo que tenemos puesto aquí. Pero eso obviamente ya en este caso, cuando ustedes tengan que hacerlo, bueno, ya lo determinarán. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. No, profesor. Es importante que en este caso lo tomen bien en cuenta porque obviamente esto, cuando ustedes, o sea, no sé si esté sucediendo o no, pero yo que estoy también en taller terminal, ¿sí? O sea, lo que es el taller de 9º y 10º semestre,
corresponde a su tesis, cuando llegamos a la parte de estructuras del edificio que ya proyectaron ustedes, que ya determinaron, ¿sí? Cuando veo cimentaciones, meten pura zapata aislada. Entonces me da la pauta a pensar de que pues los otros grupos no les dan losa de cimentación. O no la quieren calcular por el hecho de que pues, es un gorro sacar precisamente centro de figuras, centro de cargas, momentos de inercia, etcétera. Pero los edificios del sistema ortogonal en terrenos normales, ¿sí? Su cimentación es una losa de cimentación. Y las zapatas aisladas se dejan para edificios industriales, naves industriales, ¿sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta esto, y esto se los mando al ratito. ¿Alguna duda, jóvenes? Y yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo determinó que fuera el caso 9 de las tablas? Ay, viejito, pues ve tus tablas. O sea, sí, abarca los tres lados, pero Exactamente. según yo falta una que no está como conectada, o tal vez esté yo mal, por eso Por la pregunta. eso, tienes tú una losa que tiene continuidad en tres lados, en los dos lados largos y en el lado corto. Y en el otro lado no tienes nada. ¿Sí? Ujú. ¿Ya estás viendo tu tabla? Sí. Ajá, entonces tienes una losa que es caso 9, ¿no? Mm. Velo en la parte superior, caso 9, y ahí ves cómo está precisamente marcadas las, ¿ya lo viste? Sí, sí, Entonces, sí, ¿ya quedó claro? sí. Ok. ¿Qué otra cosa? Bien, jóvenes, pues entonces terminamos este tema. El siguiente tema que tenemos son columnas ya de concreto armado, pero pues tenemos mucho tiempo porque obviamente es el último capítulo que tenemos que ver, que son precisamente columnas de concreto armado, ¿sí? Y en este caso, bueno, tendremos que ver, tendré que mandarles unas tablas para el cálculo que corresponde a las columnas, ver ejemplos, pero también establecer el hecho de que terminando este capítulo, pues acabamos con el curso. Entonces lo hemos terminado bien, entonces nos da pauta para que ustedes tengan la manera de poder sacar dudas de los otros ejemplos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el examen que puede venir en el segundo departamental, obviamente vendrá lo que corresponde a zapatas aisladas, zapatas corridas bajo muro de carga, ¿sí? Losas. No les voy a poner muros de contención ni losas de cimentación porque, pues, vamos, porque de alguna manera, ahí es donde tienen más, dudas y que no las han exteriorizado. Y esas dudas las sacaremos en el curso de el último tramo que corresponde a la cuestión académica para poder llegar al examen final, que es a partir del día del 21 al 22 de diciembre y nos vamos hasta el día 4 de enero del 22, que está marcada precisamente la parte de los exámenes, pero nosotros lo haríamos mucho antes para que ya tengan manera de que puedan cumplir con los otros trabajos que se les van a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profesor. Profesor. Muy bien, entonces no nos vemos mañana porque tengo tratamiento médico. No nos vemos el viernes, no nos vemos el lunes, nos vemos hasta el martes, por favor.
pero yo les mando ahorita ya lo que corresponde a este tema del complemento de losas de cimentación. ¿Quedamos? Sí, profe. Sí, profesor. Pásenla muy bien. Que tengan buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente.